Hola y bienvenidos a la ponencia titulada Innovando con las coreografías para favorecer la inclusión y educar en la diversidad, creada por mis compañeros Miriam García González, José Manuel Delfa de la Morena y un servidor, Juan José Mijarra Murillo, pertenecientes al área de Educación Física y Deportiva de la Universidad Rey Juan Carlos. Para empezar, creo que es importante contextualizar que el baile y la danza tienen una gran relevancia cuando pensamos en la expresión corporal, sobre todo dentro del ámbito educativo. Según nuestra experiencia, la motivación hacia las coreografías es muy cambiante, siendo más reacios generalmente los estudiantes adultos, sobre todo los varones, y principalmente por esa asociación que sigue existiendo entre la realización de actividades artístico-expresivas con el sexo femenino. Es cierto que vamos evolucionando, pero hay mucho por hacer todavía. En mi caso, por ejemplo, soy bailarín y varón, por lo que sé de lo que hablo. Además, los alumnos que inicialmente consideran que no poseen experiencia o habilidades previas relacionadas con la danza suelen reflejar menor predisposición a este tipo de montajes por esa falta de seguridad. Por lo que, utilizando estrategias metodológicas innovadoras y que promuevan esa participación con agrado y motivación, tanto varones como mujeres, podremos aprovechar la elaboración de las coreografías como vehículo inclusivo y para educar en la diversidad proponiendo diferentes temáticas específicas en las que inspirarse, algo que ayudará sobre todo en educación, y demostrando que no se necesita ni experiencia ni habilidades fuera de lo común para llevarla a cabo de una forma eficaz y sobre todo educativa. El objetivo principal de este estudio es emplear estrategias metodológicas innovadoras para promover la inclusión del alumnado en la elaboración de coreografías y educar en la diversidad a través de estas, favoreciendo su realización con la participación de todos y cada uno de los estudiantes sin que se sientan discriminados por su edad, sexo, experiencia o cualquier otro aspecto. El estudio se llevó a cabo durante la realización del proyecto Exprésate, que se trata de un proyecto de innovación educativa que se puso en marcha en la asignatura Expresión Corporal del grado en Educación Primaria con mención en Educación Física de la Universidad Rey Juan Carlos. Uno de los contenidos de este proyecto se basa en la elaboración de un montaje acrocoreográfico. ¿Por qué se llama así? Pues básicamente porque incluimos el acrosport dentro de este montaje coreográfico, facilitando sobre todo a aquellos alumnos que estaban más reacios a hacerlo porque consideraban que tenían menos habilidades relacionadas con la danza, pues que también incluyeran otros aspectos más como el acrosport, técnicas deportivas u otros contenidos que les motivaran más, aparte de otra temática que incluso pudieran aprovechar. Como se ha mencionado acerca de estos factores que influyen en la motivación, ya sea la edad, ya sea el sexo, ya sea las habilidades que se creen que tienen relacionadas o no con la danza, muchos estudiantes es verdad que en un principio, pues tienen cierto temor para este tipo de montajes. Por esto mismo, decidimos establecer una serie de estrategias para que comprendan que no es necesario ser hábil bailando, como por ejemplo insistir en que lo importante es escoger un tema que ponga en relieve aspectos como la inclusión y la diversidad, dando ejemplo, además de aprovechar los recursos expresivos que todos y todos llevamos dentro y que son importantes de canalizar como seres expresivos que somos, así como ayudándoles con el visionado de coreografías de otros años, para que así tuvieran una referencia. Todo esto sumado a la realización de una serie de clases y tutorías de seguimiento para ayudarles de la forma más efectiva posible y que se sintieran arropados. Todo ello para que nadie se sintiera discriminado y entendieran que no importa lo que tengan, lo que sean, sino lo que quieren y lo que pueden hacer con ello, que es mucho más de lo que se piensan en un principio. Ahora, ¿cómo se hizo este estudio? Pues se llevó a cabo, o sea, se pasó un cuestionario a los estudiantes tanto al inicio como al final de la asignatura, en el que se les preguntaba si les gustaba ver, crear y bailar montajes coreográficos, además de si consideraban importante la inclusión de este tipo de actividad en educación física en la etapa de educación primaria, que es la carrera que están realizando. Las respuestas a estas preguntas eran anónimas y se basaban sobre todo en la escala Likert, es decir, debían contestar si estaban totalmente de acuerdo, si no lo sabían, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Participaron 138 estudiantes, siendo un 54% mujeres y un 46% varones. Lo más destacable de los resultados es que las respuestas favorables fueron incrementadas en el post con respecto al pre, produciéndose en algunas preguntas un aumento muy significativo relacionado con cómo se sintió prácticamente la totalidad del alumnado en el proceso durante la asignatura, mejorando no solo su motivación, sino también su participación de forma más activa, sintiéndose capaces de esforzarse y de crear algo por lo que sentirse orgullosos. Pasando específicamente a las preguntas, empezando con la de si les gustaba ver montajes coreográficos, podemos observar como un 72% contestaron favorablemente en el pre
mientras que en el post contestaron un 95% de las respuestas fueron favorables, disculpad, produciéndose un aumento del 23% respecto al pre, con lo cual esto ya marca una diferencia notable al final de la asignatura. Ahora, la pregunta sobre si le gustaba bailar también tuvo una diferencia notoria, puesto que en el pre contestaron un 43% favorablemente, es decir, que estaban totalmente de acuerdo y de acuerdo, contra un 45% desfavorablemente, que resulta algo muy similar, mientras que en el post aumentaron significativamente los resultados positivos, aumentando las respuestas favorables hasta llegar a un 81% y reduciendo las desfavorables hasta obtener solo un 16%, algo muy digno de destacar. Otro punto importante es que la respuesta totalmente de acuerdo pasó de un 12% en el cuestionario inicial, disculpad, a un 42% en el cuestionario final, resultando un ilusionante aumento sobre todo en los estudiantes de sexo masculino, algo que pues realmente nos da alegría y se puede comprobar cómo al final se puede evolucionar. En cuanto a la pregunta sobre si le gustaba crear montajes coreográficos, al inicio de la asignatura solo un 33% contestaron favorablemente, mientras que al final de esta la diferencia fue muy notable, puesto que contestaron favorablemente, es decir, tanto totalmente de acuerdo como de acuerdo, un 78% de los alumnos participantes, lo que se traduce en un 45% más de resultados positivos. Por último, la pregunta sobre si consideraban importante incluir montajes coreográficos en las clases de educación física en educación primaria, que recordemos que es la carrera que están estudiando, estaba relacionada sobre todo sobre su opinión respecto a su futuro laboral, por la carrera que están estudiando. Pues también esta pregunta dejó resultados positivos, aunque es verdad que desde un principio los estudiantes ya tenían clara la importancia de incluir ese contenido en esta etapa educativa, específicamente en esta asignatura, ¿vale? Salvo algunos casos porque no lo sabían o no se lo habían planteado, por lo que en el post volvieron a mejorar los resultados, sobre todo aumentando notablemente la respuesta totalmente de acuerdo y reduciendo considerablemente la respuesta no lo sé, reflejando ese aprendizaje e interés por el contenido. En conclusión, la innovación metodológica respecto a la elaboración de coreografías parece haber producido una mayor inclusión del alumnado en estas, produciendo un aumento de la motivación en su realización y haciendo que nadie se siente excluido y tengan en cuenta los diferentes potenciales de cada uno para aprovecharlos en esta actividad, que además es educativa. Por lo cual, este es el fin de la presentación. Muchas gracias a todos y tengan un maravilloso día.